Hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a este su programa Proclamando a Cristo. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede de poder compartir con ustedes una vez más su palabra. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta tarde en todas partes. A los hermanos, a los amigos. Mi hermano Lisandro, que el Señor le bendiga. A los muchachos ahí en la cabina también van mis saludos. Y así a cada uno de ustedes que nos sintonizan en esta tarde. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Vamos pues a dar inicio a nuestro programa en esta tarde, el cual tiene por título ¿Cómo identificar la voz de Dios? Este es el título de nuestro mensaje en esta tarde. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 4. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera y dice así: Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Samuel dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y acostó. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Muy interesante este pasaje de la Biblia, donde podemos observar la confusión de un muchacho tratando de servir a Dios, tratando de obedecer, de seguir las instrucciones de Dios, y en su confusión en vez de ir hacia donde Dios, en vez de poner su atención a Dios, pone su atención al hombre. Entonces no es a Dios a quien nosotros nos acostumbramos a escuchar y a poner atención, sino al hombre. Eso es algo natural en nosotros. Cuando nacemos espiritualmente desconectados de Dios. Y desde el primer día se nos entrena para agradar, respetar y obedecer al hombre. Nos dice Salmos 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta es la razón por la cual, por naturaleza, nuestra intención y deseo es siempre de agradar al hombre, ¿verdad? Y no a Dios, por la condición como seres humanos nuestros. La mamá, el papá, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores y todos los que te ven nacer esperan que los agrades, que los respetes y que los obedezcas. Eso es así. Es porque así hemos sido traineados. Cada uno tiene su propia estrategia para convencerte que esto es bueno. ¿Qué digo que es bueno? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en esta vida? Y no solamente agradar, respetar y obedecer, pero que sea a los que te trainean para hacer eso. O sea, de que las personas nos trainean a nosotros y nosotros traineamos personas. Pero traineamos personas y somos traineados para obedecer a quien nos trainea a nosotros, a quien nos entrena a nosotros. Para eso somos entrenados a obedecer. O sea, de que las personas que nos crían nos enseñan a hacer todas estas cosas, pero nos enseñan a hacer estas cosas en favor de ellos, no en favor de Dios. Espero que me estén entendiendo, amigos, hermanos.
Entonces así pues que cada uno tiene una diferente estrategia para lograr esos fines en cada persona, en cada individuo que nace. Nos dice Gálatas 4:17, nos dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Este pasaje aquí estaba hablando acerca de un conflicto que había en Galacia, en la iglesia de Galacia, donde los judíos estaban enamorando, pues, tratando de persuadir a los de Galacia, a los gálatas, para que no creyeran a la predicación de Pablo, sino que creyeran a la predicación de ellos. Pero ellos no estaban interesados en que ellos agradaran a Dios por la predicación de ellos, sino que los agradaran a ellos. Y esa es la condición de muchos líderes, es la condición de muchos pastores. Lamentablemente es una realidad que hay muchos líderes y pastores que trainean a la gente y a las personas, las trainean, o sea, las entrenan para obedecer, para agradar y para respetar, que son virtudes, pero no para hacerlo en relación a Dios, no para dirigir todas esas virtudes hacia Dios, sino para dirigirlas hacia ellos, hacia los líderes. Y eso es muy común. Algunos usarán de amabilidad, otros son generosos a la hora de enseñar estas cosas, otros usan a la aspereza, ¿verdad? O usan un poco más la aspereza, otros son más ásperos para enseñar las mismas cosas, y otros aún llegan al grado de ser violentos para enseñar esas mismas cosas. Espero que vayan conmigo siguiendo el hilo de lo que a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Que todas estas cosas que acabo de mencionar, la obediencia, el respeto y la simpatía, son virtudes que las personas pues aprendemos y nosotros enseñamos a otros también. El problema es que cuando se nos enseñan a hacer estas cosas, se nos enseñan a dirigirla hacia las personas que nos enseñan, no hacia Dios. No importa cuál sea la estrategia que se usa, finalmente terminamos adoptando la idea de que nuestro mayor compromiso es con los hombres. Ese es el problema. Finalmente, después de que somos traineados, terminamos adoptando la idea de que es a los hombres a quien debemos servir. Adoptamos esa idea viene a ser parte de nuestra mente, de nuestro corazón, y llegamos a pensar de que los hombres son la máxima autoridad en el universo, que los hombres son la máxima autoridad a quien se debe temer, agradar, respetar y obedecer. Nos dice Proverbios 29:26, dice: muchos buscan el favor, o sea, agradar al príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Pero esto es algo común, que nosotros, los seres humanos, lleguemos a la conclusión en una etapa de nuestra vida que los hombres son la máxima autoridad y que es a ellos a quien nosotros debemos obedecer, es a ellos a quien nosotros debemos respetar, es a ellos con los que debemos simpatizar, es a ellos a quien debemos escuchar. Malaquías 1:8 también nos habla sobre el asunto y nos dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Esa es una pregunta retórica que está haciendo aquí Malaquías. Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Sabemos que no. O sea, de que hay muchas cosas que nosotros hacemos para Dios, pero que nunca la haríamos en esas circunstancias, la haríamos para agradar a un hombre. O sea, de que nunca lo haríamos para agradar a un hombre. Por ejemplo, cuando vamos al culto y llevamos el peso en la bolsa ya listo, no es malo dar un peso, no tiene ningún problema si eso es todo lo que usted está en condiciones económicas de dar. Si usted no tiene más para dar, pues Dios sabe eso, no es ningún problema. Pero cuando vamos a
a una fiesta, que somos convidados a una fiesta y debemos llevar un regalo, le llevamos un peso al anfitrión de la fiesta, le llevamos un peso? No. Entonces hay cosas que hacemos para los hombres, que hacemos para Dios, perdón, que jamás las haríamos para los hombres. Jamás las haríamos para los hombres. Hay trabajo que hacemos para Dios, trabajo mediocre que hacemos para Dios. Cualquier cosa que hacemos para Dios lo hacemos de forma mediocre. Vamos a la iglesia y vamos a dormirnos ahí. Cuando usted va a una sesión donde se presentan hombres y mujeres humanos como usted, no haría tal cosa. Sin embargo, a Dios no le importa hacerlo. Entonces, se pone de manifiesto que nuestra mayor atención y nuestro mayor respeto aprendemos a hacerlo hacia los hombres. Llegamos a la conclusión de que es más mejor agradar a los hombres que agradar a Dios en alguna etapa de nuestra vida. Lo que nosotros tratamos de hacer entonces es racionalizar, hacer cálculos. Para eso somos buenos nosotros, para hacer cálculos de cuándo nos conviene sujetarnos a las demandas de los hombres y cuándo no. Cuándo nos conviene sujetarnos a las demandas de los hombres y cuándo no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que terminamos amando estas virtudes. Por ejemplo, el obedecer, respetar, agradar y temer al hombre, cuando entendemos que al hacerlo es la causa de nuestra felicidad y prosperidad. Sí, el practicar estas cosas, yo entiendo que son la causa de mi prosperidad y de mi felicidad. Entonces, amo esas cosas, me gusta hacerlas, me gusta obedecer cuando me va a traer muchos beneficios materiales. Me gusta respetar cuando me va a traer algún tipo de beneficio, cuando me va a traer alguna gloria delante de los hombres. Me gusta agradar a los hombres cuando tiene algún beneficio. Así aprendemos. Pero, por el contrario, aborrecemos estas mismas cosas que son virtudes. Obedecer, respetar, agradar y temer son virtudes que vienen de parte de Dios. Pero también las aborrecemos cuando llegamos a la conclusión de que estas cosas son causa de nuestra miseria, de nuestra pobreza, de nuestros dolores o de nuestras tristezas, ¿verdad? Llegamos a aborrecerlas, llegamos a menospreciarlas y son las mismas virtudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasa es de que todo eso da como resultado que temamos, que respetemos, agrademos y obedezcamos solamente cuando entendemos que hemos de obtener lo que nosotros consideramos que son beneficios personales, ¿verdad? Aprendemos a racionalizar estas cosas y a considerarlas una opción, o sea, de que cuando me toca el momento de obedecer, mi cabeza comienza a dar vuelta y comienzo a hacer cálculos. ¿Qué ventaja voy a sacar de obedecer? ¿O qué desventaja voy a sacar de obedecer? Si el obedecer, si a la conclusión a la cual yo llego es de que el obedecer me va a dar una desventaja, entonces simple y sencillamente opto por no obedecer. Y si la conclusión a la que llego es de que voy a tener alguna ventaja, voy a tener algún privilegio o algún beneficio, entonces obedezco. Eso se llama racionalizar. Entonces quiere decir que para mí, en este caso, la obediencia viene siendo una opción, lo cual no es conforme a la palabra de Dios. Esto no es conforme a la palabra de Dios. Nos dice el capítulo 6 del libro de Juan, en el verso 26 nos dice: de cierto os digo, es el Señor Jesús hablando aquí, ¿verdad? Es el Señor Jesús. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No buscaban al Señor como una respuesta al llamado de Dios. O sea, ellos no andaban buscando al Señor Jesús porque habían recibido la revelación de Dios que les decía: ese es mi Hijo amado, a él oíd. No habían recibido esa revelación, sino que habían recibido una revelación de su estómago
que les decía, tengo hambre, ¿verdad? Entonces, esa era la motivación, eso era lo que los motivaba a ellos a acercarse a Dios. Cuando nos acercamos a Dios en esta forma, Dios lo que va, en vez de darnos una revelación, Dios lo que nos va a dar es una reprimenda. Por eso muchas personas se acercan a Dios y no obtienen absolutamente nada, porque van en esta posición, van en esta condición a ver qué ventaja, a ver qué beneficio material obtengo de Dios. No podemos acercarnos a Dios en esa condición. Entonces no va a haber forma de que Dios nos revele su palabra y no vamos a saber a quién dirigirnos. Va a haber confusión. El asunto es de que estas virtudes son indispensables. Estas virtudes son indispensables en una relación con Dios. Por tanto, no son una opción. No son una opción. El agradar, el respetar y el obedecer a Dios no son una opción. Son virtudes que son indispensables para una relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios sin considerar seriamente estas virtudes. No son una opción, deben ser parte de nuestra vida si queremos tener una relación buena con Dios. Entonces, de acuerdo a nuestro pasaje bíblico, podemos identificar algunas señales que nos permiten saber si es el hombre o Dios a quien estamos escuchando o poniendo nuestra atención. Vamos a considerar estas señales. Número 1, Dios habla, pero ocurren 3 cosas cuando Dios habla, porque Dios habla de forma frecuente, pero ocurren 3 cosas. La persona puede escuchar, pero no identificar quién es el que está hablando. Como en el caso de Samuel que nosotros acabamos de leer. Dios le habló a Samuel, pero no había forma de que Samuel pudiera identificar a la persona. O sea, la identificó, pero la identificó de una forma errónea, porque así había sido traineado, así había sido enseñado. Había enseñado que a los hombres era a quien se le debía obedecer. En lo profundo, pues entendemos que él sabía a quién debía obedecer. Sin embargo, no se le había enseñado la diferencia entre Dios y los hombres, entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. De tal manera que él tenía dificultades para identificar quién era el que estaba hablando. Hasta que la persona a la cual él estaba acostumbrado a obedecer, porque él estaba acostumbrado a obedecer a Elí. Y Elí no se había tomado el tiempo necesario para redirigirlo, para canalizar su obediencia hacia Dios, sino que Elí hasta entonces había recibido la obediencia de Samuel sin aclararle que era Dios a quien él debía obedecer, y era la voz de Dios la que él debía escuchar. Como en el caso de Samuel, Dios le habló, pero él no pudo identificar la voz de Dios. Eso pasa muy frecuentemente con las personas. Que Dios nos habla en un momento determinado, pero nosotros, en vez de responderle a Dios, le respondemos a los hombres. Y queremos recibir las instrucciones de los hombres. Queremos escuchar cuál es la opinión de los hombres, qué es lo que los hombres dicen. Tenemos que superar esa etapa en nuestras vidas y entender que es Dios el que tiene la última palabra en todo, que es Dios. Escuchas, pero optas por no obedecer. El primer caso que acabo de mencionar es el caso de Samuel. Escuchas, pero no identificas a quién habla. Este caso es menos severo, porque tú no identificas, hay una confusión. El segundo caso es un poco más severo que el primero. Escuchas, pero optas por no obedecer, como en el caso de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote. Elí era sumo sacerdote. Él escuchaba la voz de Dios, pero él optó por no obedecer a Dios. Dios le habló acerca de su condición y de la condición de sus hijos, y él optó por no hacer absolutamente nada en relación a este asunto. Inciso C. Escuchas, pero ignoras
al que habla. Ese es inciso C. Escuchas, pero ignoras al que hablas. Este caso es aún más severo que el segundo todavía. O sea, de que vemos aquí una condición gradual, ¿verdad? Donde la condición se va poniendo más severa. En el caso de Samuel es menos severa porque es una confusión la que él tiene. Elí entiende, o sea, con todas sus facultades, él decide no obedecer a Dios. Y los hijos de Elí deciden ni siquiera escuchar a Dios. No solamente no obedecerle, pero no escucharlo, ¿verdad? Esa es la decisión que toman los hijos de Elí, que al final tuvieron que sufrir las consecuencias, tanto Elí como sus hijos. El caso de Elí y sus hijos era muy malo porque ellos no solo conocían la palabra de Dios, sino que eran sus representantes ante los hombres, eran sacerdotes. Ellos eran los que decían a los hombres quién y cómo era Dios. Eran los embajadores de Dios delante de los hombres. Eran sacerdotes los tres. Elí era sumo sacerdote y los otros eran sacerdotes, los hijos de él. Samuel servía a Dios, pero por no conocerle tampoco podía identificarle al hablar. Esa era la razón por la cual no podía identificar a Dios, porque no le conocía. Eso es lo que nosotros encontramos en Primera de Samuel capítulo 3 verso 7, donde la palabra dice que Samuel todavía no conocía a Jehová ni le había sido revelada su palabra. Entonces eso explica la razón por qué Samuel no pudo identificar quién era el que le estaba hablando. Pero una vez que se dio cuenta de quién era el que hablaba, eso fue suficiente para que el resto de su vida pudiera identificar a Dios como la máxima autoridad del que habla. Entonces es la responsabilidad de los líderes y pastores dirigir a los más jóvenes en la fe al Señor y aclararles que no es a ellos a quienes sirven, sino a Dios. Ellos pensarán que su compromiso es con ellos, con los líderes y con los pastores. Eso es lo que piensan los jóvenes siempre, que el compromiso de ellos es con los pastores y con los líderes. Pero nosotros como líderes es nuestra responsabilidad aclararles a los jóvenes y redirigirlos, ¿verdad?, hacia Dios, ya que ellos siempre van a querer escuchar de nosotros. Los líderes siempre van a querer poner su atención a nosotros como la máxima autoridad espiritual, y eso es un error, y esa es la causa de que se levantan muchas sectas donde los líderes llevan a los discípulos a doctrinas falsas, porque se encargan de trainearlos, se encargan de entrenar a los seguidores a considerarlos a ellos como la última autoridad, como la autoridad máxima, y eso es un grave error. Hay que hacerles entender a los más jóvenes que el compromiso de ellos no es conmigo, el compromiso de ellos no es con el pastor, el compromiso de ellos no es con los líderes, el compromiso de ellos es con Dios, es a Dios a quien le deben todo. Fue el Señor Jesús el que murió por ellos, fue el Señor Jesús el que pagó el precio. No fuimos nosotros los líderes, no fue el pastor el que pagó el precio por ellos. Así que esa es una responsabilidad para nosotros y debemos considerarla muy seriamente, porque existe luego esta confusión que nosotros podemos acabar de ver con Samuel, y que es muy probable que esa misma confusión haya acontecido también con los hijos de Elí, y por lo cual ellos funcionaban de la manera que funcionaban. Dios responsabiliza a Elí de eso. Y muchas veces esto representa un reto para los líderes y para los pastores, porque la atención es quitada de ellos. Ese es el problema, que cuando nosotros los líderes tenemos que decirle a la gente: hey, miren, no pongan los ojos sobre mí, pongan sus ojos en Dios. Entonces la atención de ellos va a ser quitada de mí y va a ser puesta a Dios, lo que me va a restar atención a mí. Entonces yo tengo que echarme a un lado para que la gloria de Dios se manifieste de una manera más amplia. Todos los pastores, todos los líderes debemos hacer eso, y es una responsabilidad. Dejar espacio
para que la gloria de Dios sea la que alumbre y que los hombres puedan ver, ¿verdad? Especialmente los más jóvenes, los que vienen más abajo, que puedan ver. Muchas veces nosotros nos ponemos como un escudo que impide que los hombres puedan ver la gloria de Dios, porque nosotros comenzamos a competir con Dios por la gloria y por la honra, porque no queremos que las personas entreguen todo su ser y todo su corazón a Dios, porque entonces yo quedo en segundo lugar. No, así es como debe ser la cosa, así es como debe ser la cosa. Nosotros debemos quedar no en segundo lugar, sino en último lugar. Eso es lo que dijo el Señor Jesús: el que quiera ser el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Eso es algo que nosotros debemos considerar seriamente. En el libro de Juan, capítulo 3, 30, dice Juan el Bautista, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso debe ser algo que debe estar en nuestro pensamiento, en nuestros labios, en nuestro entendimiento siempre. No podemos competir, los líderes no podemos competir con el Señor por los hijos de Él, por nuestros hermanos. No podemos. En la Biblia nos relata la historia de un individuo que tenía por nombre Diótrefes. La Biblia dice que él siempre quería estar en primer lugar. Diótrefes quería siempre llevarse la atención de todos, y no quería que Dios llevara la atención, sino que él quería la atención siempre. Diótrefes siempre quería la atención. ¿Y qué es lo que pasaba entonces? Claro, él no le convenía que la gente consideraran a Dios como la última opción, como la primera opción, como la última, como la máxima autoridad, porque entonces lo dejaban a él en un segundo lugar. Y al grado que se terminó adueñando de la iglesia. Diótrefes terminó adueñándose de la iglesia, y al menos que las personas hicieran lo que él decía, podían formar parte de esa iglesia. Juan habla muy duramente de él. Ahora no vamos a hablar de él porque ya no tengo tiempo, se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pero esperamos que ustedes puedan investigar un poquito más si no saben la historia de Diótrefes, ¿verdad? Así que pongamos atención a esto, más que todo, hermanos líderes y pastores, y aquellos que no son líderes, tampoco son pastores, entiendan que el Señor es Dios, el Señor Jesús es la máxima autoridad de la iglesia. El Señor Jesús es el que tiene la última palabra en todo, en toda cuestión. Es el Señor Jesús el que tiene la última palabra. Y que esto sea de placer para nosotros, porque hay veces que ya estamos tan acostumbrados a obedecer a los hombres que se nos hace muy difícil entender lo contrario. Samuel le costó un poquito, porque el Señor tuvo que hablarle 3 veces, en 3 ocasiones tuvo que hablarle el Señor para que finalmente él entendiera, hasta que Elí le aclaró, ¿verdad? O sea, de que muchas veces no es fácil, pero de lo contrario vamos a tener problemas, vamos a querer siempre agradar más a los hombres que a Dios, y esto no es bueno, no es así. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Y ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Si este mensaje ha sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí, pueden con toda confianza ingresar a mi página de Facebook, Antonio Valerio, donde usted puede descargar y puede también escuchar este mensaje. Si lo hace, no olvide dejar un comentario o una sugerencia. Y entonces nos vemos hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga, donde nuevamente estaremos trayendo un mensaje de parte del Señor. Hermano Lisandro, continúa usted con esta programación, por favor. Que el Señor les bendiga. Amén.